muy juiciosa, ella se hace todo. Yo no tengo necesidad pues de estar encima de ella. Ella a veces me dice, mami, ¿usted qué no está pendiente de mí? Le digo, pero mira, si más bien tú eres la que estás pendiente de mí porque, o sea, yo no tengo necesidad de decirle a ella, vaya al control, saque la cita. Nada, ella hace todo. Ella es muy juiciosa, mi hija. Geraldine Rojano Carrascal, 28 años de edad. A sus 3 años, fue diagnosticada con fibrosis quística o mucoviscidosis. Hoy presentamos Tejedora de Sueños. La fibrosis quística es una entidad, una enfermedad que es genética autosómica recesiva, o sea que el padre y la madre aportan un defecto genético. La fibrosis quística es una enfermedad causada por una herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que ambos padres son portadores de la enfermedad. Al unirse, tienen un 25% de probabilidades de que el niño nazca sano. Tienen un 50% de posibilidades que el niño sea portador de la enfermedad, es decir, que haya heredado un gen normal y otro defectuoso. Y finalmente, un 25% de probabilidades de que el niño herede los 2 genes anormales y se desarrolle la enfermedad. En el caso de Geraldine, sus padres son portadores y ella heredó un gen defectuoso de cada uno. Por esa razón, desarrolló la fibrosis quística. Esta enfermedad provoca la acumulación de una mucosidad espesa y pegajosa en los pulmones, el tubo digestivo, el aparato reproductor y otros órganos. El moco no es solamente en el pulmón, en los senos paranasales, en el páncreas, en el hígado, en el tracto gastrointestinal, en los conductos deferentes de los hombres para el transporte de todo el semen con los espermatozoides. Entonces, como el moco es muy espeso, las manifestaciones están en relación con eso. Fibrosis quística es una enfermedad crónica y progresiva. Suele aparecer en la infancia temprana y afectar cualquier órgano interno. Sus principales manifestaciones están en el aparato respiratorio, el páncreas, el tracto intestinal y el hígado. Las manifestaciones o síntomas varían según la afectación de los órganos y el nivel de compromiso de cada paciente. Mamá dice que desde que nací siempre hacía las deposiciones con aceite, pues por decirlo así, y era por la enfermedad. Pues ese fue el principal síntoma que ella vio en mí. En algunas oportunidades, los síntomas pasan desapercibidos o los pacientes son asintomáticos. Eso dificulta un diagnóstico a tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? Los pacientes llegan cuando ya están muy enfermos, entonces llevan a un gasto económico y familiar muy alto. Entonces, mucha angustia en la familia porque los niños están desnutridos, porque los niños, yo les doy comida, doctora, pero él no engorda. Pues, ¿cómo va a engordar? Tiene 7, 8, 9 deposiciones abundantes, grasosas. Se come un marrano y bota 2, ¿cierto? Porque tiene mucha grasa y no tiene buena absorción. Entonces, digamos que el diagnóstico temprano va de la mano de una mejor evolución. La mamá de Geraldine comenzó a evidenciar que las deposiciones de su hija eran muy numerosas y de texturas aceitosas. Al consultar los médicos, no sospecharon de la enfermedad. No, pues ellos decían que era normal que una niña ensucie tantas veces al día. ¿Cierto? Entonces, yo decía que eso era, que pues para mí eso era normal, no decían nada. Pues como que la llevaran de la nutricionista, que le diera tal leche. Los pacientes que tienen deposiciones abundantes, frecuentes, distensión abdominal, esos niños hay que pensar en otra condición. Ah, no, es que le cayó mal la leche. Ay, no, es que ese tracto gastrointestinal tan bueno que tiene ese niño, que tiene defecaciones 6 veces al día. Perdón, hay que pensar en otras cosas, ¿cierto? Algunos de los síntomas que genera una sospecha médica sobre la fibrosis quística o la mucovidosis son enfermedades respiratorias con tos frecuente, retraso en el crecimiento, sudoración abundante y salada, deposiciones abundantes y aceitosas. Grasosas es que la mamá lo define como aceite que le sale por el ano, ¿cierto? Abundantes, de muy mal olor,
que llevan a que no se absorba bien porque hay una insuficiencia del páncreas para producir unas enzimas que son carritos que transportan la comida, las grasas, y eso hace que lleven a una desnutrición crónica. A pesar del consumo de leches especializadas, Geraldine continuaba muy delgada y no subía de peso. Tampoco había cambios en las deposiciones de su hija, por lo que su madre siguió insistiendo en la consulta. Siempre le di muchas leches costosas pensando que eso la iba a ayudar. Y no, fui al pediatra y el pediatra le mandó un examen que se llama iontoforesis en sudor, pero no me dijo exactamente que ya la niña tenía eso, sino que parecía que la niña tuviera mucoviscidosis. La sudoración abundante es otro de los síntomas recurrentes en los pacientes con fibrosis quística. Porque a Geraldine también cuando estaba chiquita le salía, ella sudaba, cuando ella suda mucho le sale como una capita de sal acá, suda como sal. Yo le decía pues todo eso al médico. Realizar un estudio del sudor que se llama iontoforesis o test de sudor. Es un estudio que se hace en la piel, dado que la glándula sudorípara produce un sudor que es muy salado, ¿cierto? Pero en el conducto se genera una absorción nuevamente por una puertecita que se llama CFTR. Cuando esa puertecita está mala, la CFTR, que es lo que está alterado en fibrosis quística, simplemente el sudor sale muy salado. Ludis, la madre de Geraldine, solo tuvo confirmación de la enfermedad cuando nació su segundo hijo, que presentaba los mismos síntomas, pero más severos. El niño sí nació bonito, porque yo me cuidé más, yo comía mejor, porque dije, pronto la niña nació baja de peso por eso. Comía mejor y el niño pesó lo que debe pesar un niño normal. Pero cuando el niño ensució, a pesar de que él ensuciaba durito, ensuciaba con un chorrito de grasa por un ladito. Entonces ahí fue donde yo le dije a mi esposo, el niño tiene lo mismo que la niña, porque pasa ahí esto y esto. La fibrosis quística es una enfermedad que usualmente se manifiesta en la infancia temprana. Es considerada altamente mortal porque puede comprometer la función de diversos órganos. Desde su nacimiento, Geraldine presentó síntomas de la fibrosis quística. Su hermano menor también tuvo estas manifestaciones más severas y alertó a los médicos para confirmar un diagnóstico. Entonces ahí se me mandó para Bogotá, que nos hicieron unos exámenes genéticos, de cuando hicieron lo de sudor y todo eso. Y en Bogotá, como allá había muchos casos de eso, entonces fue que el médico ni se asustó siquiera, me dice que no, la hija suya lo que tiene es fibrosis quística del páncreas. Y el niño salió más avanzado. El test de sudor confirma el diagnóstico. Las pruebas genéticas clasifican la mutación del gen. Se han identificado más de 1.250 mutaciones de los genes. Esta enfermedad es más frecuente en personas caucásicas, en especial en Europa y Norteamérica. Es una enfermedad rara, con una prevalencia de un caso en 10.000 habitantes. En esos pacientes es importante establecer qué tipo de mutación tienen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque queremos saber poblacionalmente cuáles son las mutaciones que tenemos en Colombia, porque somos el producto de un gran mestizaje. Esta enfermedad es mucho más común en pacientes de raza blanca, ¿cierto? Entonces, europeos, canadienses, son mucho más frecuentes esta entidad. Los dos hijos de Ludis heredaron los genes defectuosos de sus padres y desarrollaron la fibrosis quística. En el caso del niño, los síntomas fueron más agresivos y falleció cuando tenía 4 años. Pues yo sí me acuerdo que jugábamos mucho, pero él no podía salir de la casa, porque ya lo último, pues él tenía el oxígeno, entonces era muy difícil. La atención y los cuidados se centraron en Geraldine. Su caso menos severo no le generaba tantas complicaciones en su vida. Pues hasta los 13 años estaba solo con el problema digestivo que
no absorbo pues bien los alimentos y con la toma de vitaminas y las proteínas. Pero a partir de los 13 años me empecé a nebulizar porque empezó el problema de los pulmones. Y ya, de ahí en adelante, pues ya la diabetes y no sé qué otros problemas más adelante voy a tener. Las nebulizaciones son diarias y ayudan a que las alteraciones de la mucosa puedan ser eliminadas con mayor facilidad y de este modo evitar las infecciones respiratorias. En la parte pulmonar, entonces debe tener nebulizaciones con un broncodilatador para que abra la vía aérea, porque la vía aérea está inflamada. Entonces, en ese orden de ideas, si se relaja el musculito que está alrededor del bronquio, se abre la vía aérea. Eso permite que el moco esté más posibilidad de salir. Luego se debe utilizar una solución salina hipertónica para nebulizar, para que ese moco se vuelva más grande, más lleno de humedad, por decirlo así, y se pueda sacar más fácil. Las nebulizaciones de Geraldine son 3 veces al día. De este modo ella logra controlar su enfermedad y mantener sus pulmones limpios. Tengo que levantar súper temprano para poder nebulizarme, hacerme los ejercicios para el pulmón y cubrirme bien para salir a estudiar. Y al mediodía pues trabajar y ya en la noche diariamente tomarme las pastillas con cada comida, con cada algo, las vitaminas, las proteínas, la aplicada de la insulina en la noche, la toma de glucometrías, es todo eso. La fibrosis quística es una enfermedad progresiva. A pesar de los tratamientos, otros órganos que también tienen producción de mucosa se ven afectados. Digamos que lo usual es pulmón, tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, órganos reproductores. Pero otros órganos que se pueden ver afectados o otros sistemas es los senos paranasales. O sea, yo tengo compromiso de los senos paranasales porque mi vía aérea, toda mi vía aérea tiene moco. Digamos que lo principal es que yo tengo una alteración en el CFTR, que es la proteína que transporta el cloro. Dentro del cuerpo, esa alteración lleva a que el moco sea muy espeso. Hace 2 años Geraldine fue diagnosticada con diabetes, una enfermedad que se genera como consecuencia de la fibrosis quística. La diabetes de la fibrosis quística es diferente, no es una diabetes tipo 1, no es una diabetes tipo 2. Sí hay una alteración de la producción de insulina, pero no es por causa autoinmune, es decir, no es como la diabetes tipo 1, que es el cuerpo se ataca a sí mismo provocando que la insulina se reduzca. Aquí hay una mezcla, digamos, entre los dos mecanismos, hay una deficiencia de la producción de insulina. De manera preventiva y con el propósito de hacer un diagnóstico a tiempo sobre la diabetes, los médicos recomiendan hacer tamizajes a los pacientes de fibrosis quística desde edades muy tempranas. Más o menos estos pacientes alrededor de los 20 a 24 años se les está haciendo el diagnóstico, que es con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero esta prueba de tamización, cuando hablamos de tamización es el momento cuando el paciente llega asintomático, pero que tenemos que hacer como una búsqueda activa de la enfermedad, entonces se hace el diagnóstico con prueba de tolerancia oral y se debe empezar desde los 10 años de edad. Además de un diagnóstico a tiempo, las enfermedades raras requieren de controles constantes y un acompañamiento multidisciplinario para los pacientes. De este modo, lograr brindar un tratamiento oportuno. No es solo el diagnóstico, es diagnosticarlo y tener un programa que lo siga, ¿cierto? Un programa que incluya gastroenterólogo, neumólogo, endocrinólogo, porque posteriormente pueden hacer complicaciones. La fibrosis quística es una enfermedad rara, crónica y progresiva. Se manifiesta desde la infancia y puede afectar a los órganos que producen mucosidades, en especial el aparato respiratorio, el páncreas y el tracto intestinal. A sus 3 años, Geraldine fue diagnosticada con fibrosis quística, una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que es más frecuente en personas caucásicas con una prevalencia de un caso en 10.000 habitantes.
Una característica de la fibrosis quística es que cada tratamiento se define según los compromisos de cada paciente. Como no hay un tratamiento específico de la enfermedad, o sea, no es que yo le doy esta pastillita y ya todos los órganos van a estar bien, porque no hay un tratamiento aún específico, entonces digamos que el tratamiento va a depender de cada órgano, ¿cierto? Entonces en el órgano donde esté afectado. Desde sus 13 años, Geraldine se nebuliza a diario, un tratamiento que deberá realizar durante toda su vida. Asimismo, ocurre con la insulina, pues debido a su enfermedad, fue diagnosticada con diabetes. Siempre lo principal, nebulizarme, porque eso es lo que me va a ayudar a expulsar esa flema que hay de más. Y usar los ejercicios pues, que me mandan a tener para el pulmón, para que no se vaya como a mermar pues, ese volumen que tiene y pueda respirar bien, pueda entrar esa oxigenación bien a mi cuerpo. Geraldine asume su enfermedad como parte de su vida. Desde muy joven, se ha concientizado del autocuidado y la importancia que tiene su tratamiento. Me independicé pues como con la enfermedad a los 13 años, que fue cuando empecé a ir sola al médico y me empezaron a nebulizar. Ellos me decían que no podía dejarlo de hacer porque pues al acumularse ahí la flema en los pulmones iba a ser más complicado. Entonces siempre que tenía que estar muy pendiente de mí, de no estar tan expuesta como a esos lugares tan encerrados, llenos de humo, y que me tenía que cuidar porque si no me cuidaba pues iba a ser peor. A pesar de estas condiciones, Geraldine hace que su vida se desarrolle de forma normal. Para ella y su familia, la fibrosis quística no representa ningún impedimento para disfrutar de la vida. Empieza a reír mucho y le empieza a dar bastante tos, pero uno ya sabe que es normal, pues nunca hemos tenido como que ay, auxiliarla, nada de eso no, porque ya sabemos que esa tos es constante, pero no es como gripa como tal que se vaya a pegar, ¿no? El conocimiento de la enfermedad ha permitido que Geraldine y su familia vean esta condición como parte de su vida. Es la manera como siempre ha vivido. Como esto es una cosa de la cotidianidad, ellos no la deben ver como una enfermedad, ni su familia. ¡Ay, qué pesar! No, es una condición de vida que yo, como paciente de fibrosis quística, requiero unos cuidados y unas condiciones especiales. A pesar del tratamiento, los pacientes con fibrosis quística están más expuestos a infecciones. Geraldine ha tenido 2 crisis pulmonares que la han mantenido hospitalizada. La segunda sí fue la que tuve neumonía con Pseudomonas, que es la bacteria más común en este tipo de enfermedad y más grave. Y fue duro, fue difícil estar allá 9 días, cada 6 horas con medicamentos, con antibióticos. Y tras de eso la diabetes se descontroló, entonces es difícil, porque nunca había pasado por eso. Después de esta crisis, la vida de Geraldine continuó su curso. La hospitalización fue otra prueba superada. Y la hija mía hasta ahora, pues ella ha estado estable. Ella ha estado estable. Pues ahí en el libro que leí, dice que ellos tienen una vida hasta los 36 años. Pero yo nunca le había dicho eso a ella hasta ahora que ella me preguntó. Que hasta los 30, pero yo vuelvo y pienso, pues puede que yo me muera primero. Uno no sabe qué tiene Dios para uno. Geraldine tiene 28 años de edad. Sin embargo, la dificultad que tiene su cuerpo para absorber los nutrientes hicieron que no creciera mucho. Tiene una estatura de 1.50 metros y un peso de 42 kilogramos. Ella trabaja a diario para alcanzar su deseo de ganar masa muscular. Voy al gimnasio y ahí pues hago poquito cardio y ya pues el peso para tratar de coger un poquito de masa muscular. Siempre he querido ser más trocita y es algo que es casi imposible de alcanzar.
Y aparte de que hace 2 años me diagnosticaron diabetes por la misma enfermedad, y ahora sí que menos voy a alcanzar esa meta. Geraldine ha dedicado gran parte de su vida a cuidarse, pero también a cumplir sus sueños. El mundo farmacéutico está presente en su cotidianidad. En las mañanas estudia, pero las tardes las dedica a su trabajo en una farmacia junto a su madre. Una manera de compartir un espacio diferente al de la casa. Yo soy auxiliar en servicios farmacéuticos y estoy haciendo la tecnología en regencia de farmacia. Los estudios, el trabajo y su vida los comparte con las personas que más ama y que la aman, aquellas que están más allá de la amistad y valoran cada instante de su existencia. Yo siempre le digo que ella es como mi hermana, mi alma gemela, porque sí, siempre he estado con ella en todas esas situaciones y muchas más, entonces yo a ella la quiero como la hermana, otra hermana que Dios no me dio. Más que mi prima es mi hermana. Geraldine es el retrato de la fortaleza. Junto a su madre, ha resistido muchas batallas y continúa trabajando por estar a su lado. Mi hija es muy fuerte con esa enfermedad. Ella nunca se ha achicopalado, ni ha sido depresiva, ni nada. Ella hace su vida normal. O sea, ella siempre, ella, mejor dicho, quiere vivir mucho. A pesar de ver algunos de sus sueños lejanos, sabe que no son imposibles y que los obstáculos con que se encuentre solo la harán más fuerte. Mis sueños es poder viajar y tener un hogar, pero es complicado. Pues yo creo mucho en Dios y tengo pues mucha fe en Él, y gracias a Dios es que estoy bien. Pero esa parte es difícil por todo el problema. Algunos sueños se ven inalcanzables, pero día a día Geraldine trabaja por ellos, los construye. Su autocuidado le ha permitido romper paradigmas y nos demuestra que sus propósitos tienen un buen final. Ella es una soñadora, una tejedora de sueños.